Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Muy buenas tardes, les saludo a Victoria Carrasco en una emisión más de Radio Sofando, este programa donde buscamos reflexionar, analizar, hablar sobre diferentes temas que competen a nuestra vida, pero desde el punto de vista filosófico. Y esta tarde de 12 de octubre de 2019, tenemos pues un tema muy importante, en este caso para Latinoamérica, para México, y tenemos una invitada de lujo, una invitada de honor. Estoy muy contenta porque nos acompaña nuevamente la doctora Lourdes Velázquez de Agassi. Ella es profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, vicepresidente de la International Federation of Philosophical Societies, la FISP, y tiene la licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, maestría y doctorado en bioética, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y es autora de libros, capítulos de libros, diversos artículos publicados en México y el extranjero. Su carrera académica y su actividad de investigación se han desarrollado con continuidad en dos áreas fundamentales: la bioética y la filosofía del México antiguo. En esa segunda línea se inscribe en particular el presente volumen, cuyo contenido refleja los temas tratados en cursos, seminarios y conferencias dictados en diversos países de América, Europa y Asia. Y estamos hablando de este libro, La civilización de la Anáhuac, Filosofía, Medicina y Ciencia, que nos da un gusto enorme tener a la doctora Lourdes Velázquez en esta ocasión para hablar de este libro, ya que y en esta fecha tan importante, en donde creo que se puede ver en estos momentos en las redes sociales cómo hay personas que están pues diciendo que el encuentro de dos mundos es una parte fue una tragedia, y otros que dicen que fue una bendición. Entonces vamos a estar hablando de tu libro, y ya que estamos hablando en este momento, el 12 de octubre, pues vamos a hablar un poquito también de esto. Bienvenida, Lourdes, y bienvenido a tu libro. Muchas gracias, Vicky. Te agradezco infinitamente esta invitación en un día como hoy. Yo creo que no es un caso que esté yo aquí en el programa hablando de algo que en realidad es lo que ha dado pie al libro. En todo el país pues se festeja, porque se sigue festejando, o se conmemora, más que festejar, se conmemora algo que incluso a mí me parecía una aberración. O sea, ¿te acuerdas cuando nos enseñaban que el 12 de octubre era el Día de la Raza? Uh-huh. Sin especificar si es de la raza del mal llamado viejo o del nuevo mundo, que aparte pues el término raza afortunadamente ya está en desuso, pues ya se usa grupos étnicos, otra especificación, no solamente la que designa al animal. Pero pues quizá dicha conmemoración, tampoco me gusta esto que tú decías, en la que también en redes sociales se ha manejado mucho, como tú bien lo decías, para bien o para mal, el hablar del encuentro de dos mundos, porque yo creo que pues no podemos llamar también el encuentro de dos mundos. Fue una aberración circunstancial. O sea, bueno, se tuvieron que encontrar, es como el asteroide que mató a los dinosaurios, y pero se encontraron ahí. Se encuentra lo que se busca. Y aquí en ese sentido lo interpreto yo. Se encuentra lo que se busca. Aquí pues los que estaban acá no estaban buscando, y los que estaban del otro lado estaban buscando otra cosa que no era eso. Entonces pues en España ahora se está manejando mucho el Día de la Hispanidad, y así lo festejan como Día de la Hispanidad, o se conmemora como Día de la Hispanidad,
pues si quieren, dejémoslo así como Día de la Hispanidad, o sea, pero yo digo, para México, pues es festejar un suceso que lo lastimó mucho, y lo lastimó mucho porque marcó bruscamente la separación, la interrupción, digamos, del desarrollo de esta gran civilización que es la civilización del Anáhuac. Entonces, esto interrumpe un desarrollo que ya se había estado llevando desde hace miles de años, o sea, se formó el mundo, pero después normalmente se piensa, no, la civilización del Anáhuac tenía muy poco. No, la civilización del Anáhuac pasa por un periodo, primero que es el preclásico, después el clásico y después el posclásico, que en el posclásico es con el que se identifican y se le llama, pues es el periodo de los mexicas, de los aztecas, que en realidad dura muy poco tiempo en comparación a lo que duran todos los anteriores. Bueno, porque llegaron, porque se marca esto, pero pues afortunadamente los historiadores ya empiezan a plantear alternativas al cambio de nombre de este día. y pues este hecho histórico, como tú decías, digamos encuentro de dos mundos como alternativa, pues podría parecer sí más sensato, pero te digo, tampoco me gusta mucho. Y también se habla, pues es un día en el que México, pues primero que nada, en este libro lo que tratamos de hacer o lo que pretendemos es aclarar muchas terminologías. Primero, yo creo que el término mexicanos tampoco sería el más correcto. El más correcto, el título del libro es La civilización del Anáhuac, y yo creo que el término más correcto sería el de anahuacas. Los mexicanos, los mexicas, eran solo una pequeña parte. Es como si ahora en la Ciudad de México alguien pretendiera que todos nos llamáramos después de algunos años coyoacanenses. Y lo demás ya. ¿Y lo demás qué? O sea, no solamente están los coyoacanenses, y aparte, dentro de todo el territorio de México, no nada más de la Ciudad de México, hay muchos otros. Están los michoacanos, pues algo así era lo que parecía. O sea, esta civilización abarcaba desde el sur de Canadá, Cananáhuac, hasta Nicaragua, Nicanáhuac, hasta aquí el Anáhuac. Entonces, imagínate todo lo que esto estaba abarcando. Si se iba a llamar nada más mexicas, pues yo creo que el término más correcto sería anahuacas. Me interesa precisar, respecto a todas las manifestaciones culturales que se han hecho para decir si celebramos o no este día, que pues desde un principio pues la llegada de los españoles significó una pérdida de identidad. Significó no solo esta pérdida de identidad, sino también el olvido de nuestras raíces culturales, que es un poco lo que se intenta rescatar en este libro, ya que después de 1492, cuando llega Colón, siguieron las mal llamadas conquistas, que se caracterizaron por borrar todo indicio de las expresiones culturales que ya existían, pues se trataba de fundar en estas nuevas tierras, hasta la nominación nos lo dice, la Nueva España. Entonces, pues dices, en realidad el mestizaje me parece hasta cierto punto una hipocresía. Como bien dice el maestro Guillermo Marín, es pro extranjero, es decir, todos afirman tener un abuelito venido de España, extranjera metafóricamente se puede decir, pero muy, muy pocos presumen a su abuelito anahuaca. Pero en todo caso solo existe entonces este mestizaje étnico, si quieren ustedes racial, como se ha venido utilizando, mas no fue un mestizaje cultural, porque desconocemos y rechazamos la verdadera historia y cultura de nuestra parte anahuaca. Es decir, somos extranjeros incultos en nuestro propio país. Hay incluso, Vicky, quienes piensan, y es una verdadera tristeza de verdad, que México solo ha sido un receptor pasivo y que todo lo que tiene pues le ha venido del extranjero y no ha producido nada, y por lo tanto le tiene que agradecer al extranjero
todos los bienes materiales y espirituales que poseemos. No se acuerdan de que pues el maíz aquí lo inventamos, de que el chicle, de que el cero, de que la medicina prehispánica también estaba muy avanzada, de nuestros centros ceremoniales, de nuestras pirámides. O sea, formamos parte de una de las 6 civilizaciones más antiguas. Y fíjate la coincidencia, todas estas 6 civilizaciones construyeron pirámides. Pero de las 6, quien más pirámides construyó fue la civilización de la náhuatl. La segunda fue Egipto, pero la primera fuimos nosotros. En México se reconocen, Instituto Nacional de Antropología y Historia, casi 200 zonas arqueológicas. Y faltan muchísimas. Y faltan muchísimas, pero en esas casi 200 zonas arqueológicas hay por lo menos 2 pirámides. Entonces, ya con eso te das cuenta de que pues nosotros teníamos la mayor construcción de pirámides. Teníamos un calendario. No existía la propiedad privada. Teníamos, dicen, ay, es que había que formar la religión. Pues tenía ya una religión, un maestro, una filosofía, la teníamos ya en el Toltecayo. Y pues todo esto como que se ha dejado de aparte. Somos frutos de un colonialismo cultural. O sea, es la expresión de este colonialismo cultural. Y pues esto es lo que tratamos de rescatar en este libro. O sea, y ahora que estamos en un día tan especial como este, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que a los estudiantes se les ha enseñado que la madre patria es España? O hay quien se refiere en la madre patria. Pues, ¿cuál madre patria? Aunque al final no se les explica el significado y la implicación de esto, cuando considero que patria, para mí al menos patria, es el suelo donde se nace, es el conjunto de elementos que giran en nuestro entorno, nuestra tierra. Entonces, ¿cuál, según tú, tendría que ser la madre patria? Pero así como estas cosas, hay muchas cosas que se han enseñado erróneamente y que se siguen enseñando, como el hecho de decir, oye, pues la noche triste, estamos como para, ¿por qué vamos a nosotros la noche triste? Pues para nosotros fue alegre, noche triste fue para los otros, no para quienes estamos de esta otra parte. Ahora, yo no te niego que también tenemos que habernos enriquecido de todo lo que se nos trajo, pero yo lo que digo es que no se dio esa cuestión cultural, ese mestizaje cultural que se tenía que haber dado. Estoy consciente que no hay ninguna civilización ni ninguna cultura pura, y que nosotros no tenemos elementos solamente de la europea, tenemos también de la asiática, que incluso tuvo contacto antes con nosotros, pero con nosotros muchísimo antes, y también la africana, y que de todas esas nos hemos enriquecido, pero que debemos rescatar lo nuestro, lo propio, que también enriquece a esto. Creo que ya es justo. O sea, primero se empezó después de la conquista. Dices, bueno, pues ya en el 1521, después se forma bien la Nueva España y empezamos a copiar un modelo europeo. Luego viene, digamos, otra nueva forma de colonización y se empieza a copiar el modelo francés, lo afrancesado. Entran incluso hasta muchas terminologías y en el inicio del siglo XX todavía seguía muy fuerte. Nos dejan arquitecturas muy importantes, muchos estilos que conservan nuestros edificios del centro, pues tienen un modelo francés. Pero después, ¿qué pasa? ¿Hemos superado todo eso? No, ahora tenemos un modelo americano. Entonces, digo, ¿por qué copiar lo extranjero? ¿Por qué querer ser extranjeros en nuestra propia tierra, cuando nosotros tenemos mucho que dar? Y ahí empiezo con la idea de escribir este libro. Yo creo que me ayudó muchísimo, Vicky, como tú bien sabes, el hecho de vivir en un país extranjero. Yo estaba viviendo en Italia, mis hijos nacen allá y mis hijos también son fruto de un mestizaje. Entonces yo quería que ellos se sintieran siempre orgullosos
de la cultura anahuaca, porque es también parte de ellos. Y no solo eso, sino que la pudieran difundir. Para difundirla había que conocerla, y para conocerla había que amarla. Y es así como empiezo a ocuparme de estos temas, que ya había yo dado clases, pero no hacer una investigación más profunda. Entonces, este libro podemos decir que es el fruto de una investigación de 25 años. Como tú bien dijiste al inicio del programa, he escrito otros libros, pero este es mi libro. Los otros libros o son la tesis de doctorado publicada, o un libro que tenías que escribir por un determinado argumento que te servía. Este es un libro que se escribió con el corazón, con mucha pasión. Todos los libros son parte de ti, son como tus hijos, pero este hijo, mi Benjamín, para mí pues tiene ese significado muy especial. Y empiezo a darme cuenta que tenemos muchos errores en terminología. A mí, por ejemplo, no me gusta el término Mesoamérica. Es lo que te iba a preguntar, porque que mencionaste que llegaba a Nicaragua el anáhuac. Entonces, ¿qué pasa con Mesoamérica, no? Porque yo me quedé en eso, ¿no? En esa parte de Mesoamérica, sí. De considerar esta parte pueblos mesoamericanos. Pueblos mesoamericanos. Ese está en tu introducción, ¿no? Ese está en la introducción. Le dedico, de hecho, un capítulo, una parte en la que yo digo, bueno, pues en realidad este término nos fue impuesto. O sea, no es algo nuestro, es muy reciente. Se utiliza por un alemán apenas en el siglo pasado, y como todo lo que nos viene del extranjero, pues habría que copiarlo, pues entonces, y se oía mejor, se empieza a utilizar. Incluso yo en el libro digo, pues las consideraciones de Mesoamérica no rinden la idea de lo que sería en realidad, porque nos están hablando solo de una pequeña parte, casi de el centro de México hasta, digamos, Nicaragua, y todo lo que está antes y todo lo que está después, que ahí también había culturas. O sea, Mesoamérica entonces es un territorio más pequeño. No solamente es un territorio más pequeño, sino que además no es tampoco la idea que tenía quien le da este término, Paul Kirchhoff, que él se refería a la mitad, algo de la mitad, y se limita prácticamente solo a México. Él era un antropólogo, como te decía, de origen alemán, y él decía que pues el término de Mesoamérica podía ser aplicado a ciertas culturas que se encontraban en los territorios de Guatemala, México, El Salvador, Belice, la parte meridional de Honduras y Costa Rica. El mérito pues de este concepto sería, como lo digo en el libro, es que se elaboró un modelo de características que trataban de unificar una variedad de culturas que tenían idiomas diferentes, que tenían características para él diferentes, modelos diferentes. Y pues citando al mismo Kirchhoff, él decía, así estoy uniendo peculiaridades específicas, y impulsó además a otros especialistas a discutir y desarrollar este tema. El término Mesoamérica tiene un cierto límite para mí, debido pues a que fue inspirado por la noción de Mitteleuropa, que fue utilizada por varios autores de los siglos XIX y XX, con la cual se designaba una parte de la Europa intermedia. Y pues esto se trata de aplicar, y pues entre el mundo germánico y el mundo eslavo, y caracterizada por la presencia sociopolítica del imperio habsburgo, y se trata de traer pues a nuestro territorio. Por estas razones, aunque no existan objeciones al término de Mesoamérica para denotar convencionalmente un cierto tipo de estudios, me parece ser más significativo el término anahuaca, porque en realidad sí agrupa todos estos culturas, todos estos países que se nos está diciendo, pero una parte más que también involucraba anáhuac. El término que yo propongo de anáhuac sí tiene en común un lenguaje,
el lenguaje, el de la náhuatl, sería el náhuatl. No quiero decir que todos las culturas que formaban la parte de la civilización de la náhuatl fueran náhuatl, pero sí que conocían el náhuatl. Los mayas conocían el náhuatl, sí, para comercio, para todo. Es como el inglés. Ahora, en estos momentos, el inglés es el idioma oficial, digamos, y prácticamente para comunicarte con otros, gente de otros idiomas, pues se utiliza el inglés. Así aquí se utilizaba el náhuatl. ¿Por qué? Porque el poder dominante, ese sí, estaba en el centro. Ese sí, en esos momentos lo tenían los mexicas. Pero yo creo que eran más cosas las que nos unían que las que nos separaban, como podría pensar Paul. Es que ahora que mencionas, me entra una duda. El hecho de que, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pueblos incas? Por lo que estás diciendo. Porque si bien el maya no es lo mismo que el náhuatl, y había muchas lenguas, o sea, de hecho había, podemos ver muchísimos tipos de lenguaje que habían. ¿Qué pasa? La concepción era, por ejemplo, deidades que venían de una deidad primigenia. Había pirámides, o sea, las construcciones eran de una forma, aunque con sus variantes, pero también, por ejemplo, en el arte o en la representación que ellos manejaban, en todo, hasta los incas manejaban el esculpir piedra, el representar a sus dioses a través de la piedra, a través de las pirámides, de las construcciones. Había centros de adoratorio que también eran centros astronómicos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, no solamente, y ahora ya hay últimos descubrimientos hay pirámides incluso en Norteamérica que están descubriendo. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, todo lo que consideramos ahora el continente americano tenía civilizaciones que tenían, pues si no la misma lengua, pues sí la misma ideología o idiosincrasia, en donde se respetaba a los dioses, se respetaba a un tipo de gobierno sacerdotal monárquico, y también se respetaba, por ejemplo, a la naturaleza, porque eran los que servía el hombre a los dioses, no el hombre se servía de la naturaleza, y los dioses estaban plasmados en la misma naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo inca, por ejemplo? O sea, ¿ellos dónde quedan, no? O sea, sí. Mira, aquí hay unas cosas muy importantes. ¿Cuáles son las 6 civilizaciones madres? Las 6 civilizaciones madres son China, la India, Egipto, Mesopotamia, el Anáhuac y el Tehuantinsuyo, es decir, los incas. Ellos también forman parte de una de las 6 civilizaciones madres. Tú bien dices que también se han estado encontrando pirámides en Estados Unidos y todo, porque eso también formaba parte de esta civilización del Anáhuac. Yo lo que propongo de terminología del Anáhuac me gusta mucho por algo muy importante, porque la noción de Anáhuac no se asocia a aquella característica de territorialidad, no es nada más el territorio. Lo que sí hace el término de Mesoamérica. Mesoamérica sí tiene una definición territorial y te está diciendo cuáles son los países. La del Anáhuac no, va más allá. Y entonces podemos hablar de un lugar rodeado de agua, sí, que es el significado de Anáhuac. ¿Y qué sería este lugar rodeado del agua? Pues sería para mí incluso todo el continente. Y todo el continente sería hasta la Patagonia. Entonces sí que entraría, estaríamos unidos también con el Tehuantinsuyo, con una forma similar de pensamiento, con una forma similar en el vivir, porque ellos tampoco tenían la propiedad privada. Sí, es que, o sea, son muchas... Son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, sí comparto también la opinión del maestro Guillermo Marín, en que nos dice que todo era un solo territorio. Todo este territorio podía ser llamado fácilmente territorio del Anáhuac. No por ser unidos territorialmente, no porque tuvieran estos países y quienes los formaban o no. Eso es lo que abarca más el término Anáhuac que el término Mesoamérica.
Entonces, pues a mí esto en realidad me parece muy, muy importante. Entonces sí es válido mencionar a náhuatl, pero incluyendo a esos pueblos peruanos, incas, ¿no? O sea, los antiguos incas. Los antiguos incas, o hablar de ellos como la otra de las civilizaciones madres. Pero yo sí soy de la idea que estábamos unidos, que sí hubo un intercambio no solo comercial, sí. Hay mucha similitud también en lo que podía ser la medicina incaica y también la medicina que se desarrollaba en este territorio, la medicina del México antiguo. Hay muchísimo. De hecho, tuve la oportunidad algún tiempo de trabajar estos temas con la doctora María Luisa Rivara de Tuesta, que en paz descanse. Ella era peruana, vivía en Lima, catedrática, que se ocupaba de estudios de quechua, que se ocupaba del estudio de los incas, y muchas veces comentamos, oye, nuestros 4 elementos, oye, o sea, muchas cosas que eran comunes a varias culturas, pero que después eran comunes nada más a las nuestras. Y decíamos, en verdad, estábamos unidos. Es que, vamos, si reflexionamos por lo que estás diciendo, vamos a encontrar similitudes en estas culturas madres, o sea, en Egipto, en la India, en China, va a haber, bueno, a ver, el arte va a tener diferencias de manifestaciones, pero va a haber una relación de un respeto hacia lo que es la naturaleza. Sí. Entonces no es el hombre el dueño del universo, sino somos parte del universo y somos una parte pequeña y tenemos que colaborar con sostener el universo. Esto lo dicen de diferente forma, con diferente sentido tal vez, dependiendo de qué cultura, pero había algo pues que nos unía. Contrariamente ahora, que si nosotros vamos, como se dice aquí o en China, el problema es que pensamos que la naturaleza está para nuestro servicio. O sea, exacto, consumimos y consumimos y consumimos y también pues tiramos basura y no nos importa si se acaba algún día el agua o si se contamina el ambiente con tal de traer un auto. Vamos, entonces creo que si nosotros vemos, en general tenemos una misma forma de ver la vida en esos momentos como también en ese entonces. Y más bien a lo mejor lo que cambia es la humanidad, ¿no? El sentido de que tiene la humanidad misma de concebirse ante el universo o ante por supuesto, completamente de acuerdo. Y este continente le llamaban Abináhuac. O sea, sí existe un nombre para denominar el Abináhuac, que era todo esto en el cual estaban, sí el Anáhuac y sí el Tehuantinsuyo. Pero como tú dices, había ese total respeto hacia los elementos de la naturaleza, había un total respeto al equilibrio que se podía dar también entre ellos. Incluso llegaron a pensar, oye, pues es que tienen muchos dioses y tienen como dios al agua, a la tierra, al fuego. No, eran sus manifestaciones. Lo que pasa es que los elementos eran sagrados y como tales había que verlos. Pero era por eso, no porque se tuviera la idea de dioses. O sea, yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos. Digo, imagínense que alguien que no conoce nuestra cultura llega, no sé, de otro país o de otro planeta, incluso si quieren, para hacerlo más específico, y lo ponemos en una iglesia católica. Y entonces dice, oye, estos son politeístas. No solamente tienen varios dioses, porque ven a todos los santos ahí alrededor. O sea, los angelitos y San Juditas y San Chabel y todo. Entonces, él viene de todos y dice, bueno, pues, ¿y esto qué es? O sea, ¿y quién es? No, pues este es San Juan Bautista, y este es su protector para el agua, o sea, siempre el día de San Juan llueve, y este es San Isidro el Labrador, quita el agua y pone el sol, y entonces se empieza a decir,
Oye, pues, ¿cuántos dioses tienen? ¿cuántos dioses tienen? O dicen, ven a un Cristo, a una Virgen, y no distinguen que son diferentes advocaciones, o sea, de la misma persona, y dicen, no, pues es que tienen a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Pilar, a la Virgen de la Soledad, o sea, cuántas y cuántas y cuántas, y es la misma. Entonces, eso tampoco se llegó a entender. Y ese respeto no era que fueran divinidades, como tú lo dices, es que eran elementos sagrados. Y como tales, había que respetarlos. Y había una filosofía que era la filosofía se le llama la filosofía del Toltecayol, en la que esto era muy importante. Y lo que tenía más valor eran, por ejemplo, las flores. Acuérdate del floricanto. Las plumas, para ellos eran los elementos preciosos porque representan de Dios, o sea, eran la exacto, manifestación de Dios. Y por ende eran la sabiduría, o sea, era el elemento. Aquí sí había una común unión que era la pluma del quetzal, y esa pluma del quetzal se les daba cada que adquirían un conocimiento. A veces se dice, ay, mira, tenía un penacho porque era el más importante, era el más poderoso. No, porque era el que tenía el mayor conocimiento. Por eso había adquirido tantos conocimientos. Como nosotros decir, bueno, pues tiene muchos estudios y le han dado diplomas por cada etapa, que tienen doctorados, maestrías y todo. Tenemos nuestros papelitos. Allá no eran papeles. Eran plumas. Eran plumas. Y era una responsabilidad también llevarlo, ¿no? Y el arte plumario era de los más apreciados. Entonces, pues era un orgullo poderlo tener y poderlo entender así. ¿Y dónde se aprendía? Pues se aprendía en el Calmecal, muchas de estas cosas. Todos los niños asistían a la escuela y niñas también. No había distinción de sexos para la educación. Existía el Tepozcali también, que eran unas especies de internados, pero que eran autosustentables, o sea, ellos mismos sembraban lo que iban a comer, arreglaban lo que podíamos considerar sus aulas. No había un solo niño o una niña que no tuviera educación. Cuando terminaban en esta etapa, muchos pasaban al Calmecal, muchos seguían su camino en los centros ceremoniales, que son eso, no son Disneylandias arqueológicas como ahora las quieren hacer ver, o sitios para que los explote el turismo, y nos los estamos acabando, desgraciadamente así, no teniéndoles el respeto que se merecen. Y muchas veces me han criticado cuando yo digo, es que estos espectáculos de luz y sonido, no, pero es que los espectáculos de luz y sonido valorizan, traen más gente. Pues no es la Disneylandia arqueológica. Es que precisamente acabas de decir algo, queremos como que hacer que nuestra visión se ponga dentro de la visión de ellos. Entonces, el poner estos espectáculos de luz y sonido como si fuera una disco, si fuera un antro o si fuera un show de algún artista, es como no entender que estas pirámides, estos centros ceremoniales se hicieron para otra cosa, no para divertir a la gente, sino para reencontrarla con las deidades, o sea, con el sol, con la luna, sí. Por ejemplo, con la deidad de Quetzalcóatl, para que entendiera cuál era su misión en esta vida o su visión ante darle sentido a su existencia, no para divertirlos y que aplaudieran. Entonces es en este caso una forma de prostituir, ¿no? Claro. Estos centros ceremoniales que tienen tanto que dar, pero que no se dejan ver precisamente porque se quiere entretener a la gente como si fuera una función de teatro, una función de cine. Exacto. Entonces sí es algo que es, pues tenemos que reflexionar en precisamente, pues, si hay, yo creo que podemos analizar muchas culturas, como la griega, por ejemplo, sucumbió a la romana, sí. Y por ejemplo, pues en algún momento alguna cultura de la antigua India sucumbió ante otra y dejó
pues algunos rasgos, pero se perdieron con el Pero tiempo. se perdieron. Entonces, ¿cómo? Pues a lo mejor es algo natural, ¿no? O sea, que una deje el paso a la otra, pero eso no quiere decir que no saquemos lo valioso de cada civilización que dejó algo, ¿no? A su paso. Sí, 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 porque pues este patrimonio cultural, edificado, ancestral, pues debe tratarse de una manera, yo creo, más inteligente y sobre todo de una manera descolonizada, que es lo que no estamos haciendo. Yo creo que todas las civilizaciones ancestrales del planeta, pues tuvieron mucho que aportar, pero supieron conservar su patrimonio, su herencia, como lo hemos visto en la India, como lo hemos visto en China, y sin embargo, la nuestra como que lo ha ido perdiendo, como que se ocultó por mucho tiempo, y yo creo que nadie sabe hacia dónde va si no sabe de dónde viene. No podremos construir un mejor futuro si no les enseñamos cuáles son nuestras las raíces, cuál es el legado que nuestros viejos abuelos nos dejaron. De explicarles, ¿no?, que existía pues ya una primera calculadora en este mundo, ya la llamaban Nepohualtzin, que pues teníamos el primer sistema de educación obligatorio, público, gratuito, que existió. Tenemos también la democracia más antigua del mundo en funciones hasta la actualidad, ¿no? El sistema de cargos en las comunidades indígenas y campesinas se sigue todavía teniendo. La cuenta perfecta del tiempo a través de 5 calendarios que estaban interrelacionados perfectamente unos con otros, que eran el lunar, que era el de 260 días, el solar, también el venusino, también el calendario religioso y el de la cuenta larga, que pues tenía 25.625 años, tiempos en que tardaba la Tierra pues en dar la vuelta, y que todo esto pues lo demostraba, también lo plasmaban en una arqueología cultural, arquicultura, es decir, todo estaba también. Decían, es que no tenían fuentes escritas. Pues es que las fuentes escritas no nada más tienen que ser los papel, libros de papel, estaban en las estelas. Estaban en las estelas, estaban en las pirámides. O sea, si nosotros tomamos de ejemplo la pirámide de Chichén Itzá, pues ahí hay muchas explicaciones del calendario, sus 4 lados que representan las 4 estaciones, cada uno con los 90 escalones, que eran pues los días que tenían las estaciones del año, con uno que era la parte de la cúspide de la pirámide, que era cuadrada y que era lo que iba a dar el equilibrio cada vez que se volvía a repetir el ciclo. Todo tenía un porqué. Este número 13, que pues siempre tiene una simbología, pues todo eso debemos pues conocerlo. Y que esto se ve muy claramente en el impacto que tuvo en 2012, cuando se decía que hasta ahí ya había llegado la cuenta de los mayas. Entonces todo el mundo pensaba que ya hasta ahí se acababa. Y era más bien era un ciclo tan largo que iba a volver a comenzar otro. Entonces, y en este caso era el Bactún. Sí. Y bueno, lamentablemente, como ya empezamos a hablar directamente con la doctora Lourdes, no te saludé, Pedro. Gracias, Pedro. Y bueno, en este caso sí quisiera preguntarte a ti, Pedro, el hecho de como arquitecto, pues hay una diferencia, ¿no?, entre hacer una edificación como pirámide a hacerla como la conocemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio de una pirámide? Bueno, primeramente saludo a todos los que nos están pues escuchando. Quiero aprovechar para mandar un saludo a los que nos sintonizan en el grupo de Quiero Saber Filosofía. Ahora mismo les digo quiénes están. Está Joel Bobadilla Rojas, que nos saluda desde Perú, Dorin Blanco, que nos saluda desde Baranoa. También quiero saludar a quien Alex Hidalgo Vegas desde Perú, Nancy Schuller de Milo, también José Méndez desde Paraguay, Augusta Beri desde Madrid,
Y bueno, pues aquí lo que, respondiendo a tu pregunta, el hecho de, pues de hablar de arquitectura en piedra, creo que aquí hay que hablar de un punto que ha sido muy injusto con nuestros pueblos, no solamente con los pueblos de la náhuatl, sino también, pues bueno, yo creo que con la mayoría de las civilizaciones del mundo, es la situación de pensar que se construía en piedra porque será, pues, salvajes, ¿no? Creo que la división histórica de la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, hasta la edad actual, ahora ya se habla hasta la edad del titanio, en fin. Todas estas clasificaciones hay que ser justos y precisos, que nacieron para la clasificación de un museos, museográfica. Pero esta fue, creo que, una situación donde el museógrafo decía, ¿cómo, por ejemplo, cómo meto en una sala de exhibición a los pueblos de la India, a los pueblos de Egipto, a los pueblos americanos? Ponles edad de piedra. ¿Por qué? Porque veían que muchas cosas se construían en piedra. Las anclas, utensilios diarios, de uso diario. Pero si vemos realmente el hecho de que se construya en piedra, ahora que hablabas de por qué construir una pirámide en piedra, si partimos de un hecho de que, por ejemplo, aquí es una zona sísmica, ha sido sísmica desde hace muchos años, yo diría miles de años, ¿y qué se conserva mejor? Una construcción en madera, una construcción en adobe, una construcción en piedra. Y curiosamente vemos estudios, por ejemplo, que se han hecho del material del adobe. El adobe es un material muy plástico, tiene una perfecta respuesta hacia los sismos, no se cuartea el adobe, no se cae el adobe. Y también lo mismo sucede con las pirámides de piedra. Y además es que el adobe es frío. Es térmico. Cuando hay frío se mantiene el calor adentro de la casa, y cuando hay frío se mantiene fresco, y el calor también se mantiene fresco. Entonces el adobe es un material que, además, incluso ahora que hablamos de situaciones sustentables, situaciones, por ejemplo, que fueran ecológicas, lo que nos encontramos es que cuando destruyen una construcción como las que hacemos hoy día de cemento y acero, hay un impacto al medio ambiente. Cuando se dejaba en desuso una construcción de adobe, como las del Valle de la Náhuatl, el adobe es tierra del mismo lugar y no hay impacto ambiental. Entonces hablamos de civilizaciones que no construían así porque fueran salvajes. Hablamos de civilizaciones que construían así porque había un principio de sustentabilidad, un principio técnico, un principio también de que las construcciones perduraran. Es el hecho de que después de tantos cientos de años siguen en pie las pirámides, sí. Y las que fueron destruidas fue por la acción de los conquistadores, fue por los cañonazos propiamente de los conquistadores que se destruyeron, no fue porque el tiempo las haya destruido. Entonces, por eso construían en piedra. Creo que no es porque hubiera una cuestión de salvajismo o una cuestión de ignorancia, fue más bien, yo diría, una cuestión perfectamente pensada y planificada para durar, para no destruir el medio ambiente. Entonces creo que si empezamos a revalorar cómo se construía desde lo que actualmente sería México hasta llegando hasta Perú, Bolivia, en fin, todas estas zonas, Tiwanaco, todas estas partes de Pumapunku, creo que la temática y la lógica es construir para los siglos. Había una idea de eternidad. Para siempre. Para siempre. Esta idea de los templos, templos, pues, algo que permitiera el paso del tiempo y que se mantuviera de esa manera. Entonces, es muy interesante, aprovechando pues ahora el foro que tienes, Lulú. Creo que es una entrevista que pues te agradecemos y que pues básicamente es muy interesante que vuelvas a revalorar en tus investigaciones no solamente la filosofía, sino que tu libro habla también de medicina, habla de muchas cosas que pues es parte de todo el legado histórico que nos dejaron. Es que precisamente este capítulo 1 que dices la concepción de la divinidad y las 4 regiones cósmicas y sus colores, ¿a qué te refieres? Pues mira, aquí es algo muy bonito.
Antes de dar respuesta, quería, aprovechando los saludos que mandó Pedro hacia Perú, yo también quisiera mandar un saludo a Perú, a Diego Miró Quesada, que está muy interesado en leer el libro. Ya te lo mandamos, Diego, y espero que le hagan una recensión en El Comercio. Saludos para Perú. Muchas gracias, Diego Miró Quesada. Y pues también sí. de Colombia te saludan Alfonso Flores, de Tunja, Colombia. Edith Romero. Ajá, y Romero desde el Atlántico, y también desde Madrid te saluda Augusta Bell. Pues muchos saludos. En Colombia acabamos de estar en la Universidad Pontificia Bolivariana, estuvimos ahí prácticamente 2 meses dando un curso, así es que un saludo, y también a la Universidad del Atlántico en Barranquilla, donde justamente el año pasado me tocó estar un 12 de octubre y hablar de esto que decíamos, encuentro, no encuentro, nos encontramos con Vizcaba, y tuvimos un interesante panel. Los 4 rumbos del universo. Los 4 rumbos del universo son muy bonitos y a cada uno se le da un color. Están relacionados también con los 4 elementos que están presentes en todas las culturas. Hay que tener presentes que ellos, cuando llegan y les presentan el símbolo de la cruz, para ellos esto era ya normal, ellos conocían, no era raro, porque tenían un plano vertical, un plano horizontal en el que estaba ya una cruz, y el centro era el ombligo del mundo. Entonces, en esta especie de cruz en la que había los niveles celestes y los niveles del inframundo, mal llamados, después le llaman los infiernos, no, ellos ese término si no lo conocían, era el inframundo. Ahí teníamos los 4 rumbos del universo, los 4 Tezcatlipoca, a los cuales también después se les puede dar un nombre diferente. En general eran los 4, el blanco, el negro, el rojo y el verde, que después el blanco es identificado como Quetzalcóatl, el rojo como Jicpetotec, eso también es verdad, pero son nombres que se les dan también, como lo que decíamos de las advocaciones, son los mismos nombres de algo así. Hasta por el lugar, ¿no? Va cambiando. Por el lugar va cambiando, y también venían relacionados con un punto de lo que nosotros podemos ahora llamar los rumbos del universo, que ellos no los consideran como rumbos, pero los rumbos del universo. Eran relacionados, había una deidad principal que era Ometeotl. Ometeotl tenía una parte femenina y una parte masculina. Su parte femenina era Ometezigual, la parte masculina era Ometecutli, y de esta pareja dual vienen 4 hijos, que son estos 4 rumbos, que son estos 4 colores. En especial, por ejemplo, mi preferido es Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, por todo el significado que tiene. Él se alimenta del floricanto, se alimenta de las flores. Él tiene un contacto directo, y entonces pues muchas veces representa a las ánimas que están ya en algún nivel celeste. Y también era el animal al que más veces por minuto le late el corazón. Entonces era el animal todo corazón, y viene identificado como Huitzilopochtli. Y uno piensa Huitzilopochtli, el guerrero, pero es que no se entiende que esa guerra florida, que esta guerra era contra uno mismo, el enemigo a vencer eras tú mismo. Y cuando lo ves así, entonces tú lo entiendes. Tú tenías que vencerte a ti mismo para ser poseedor de un corazón verdadero y de un rostro propio. De hecho, el alma de los guerreros regresaba en forma de colibrí. Regresaba en forma de colibrí. Entonces, pues esto es muy bonito. Y el colibrí utilizamos esta terminología para tratar de entendernos, resucitar. O sea, el colibrí, dice, en primavera pues está activo, pero luego queda adormecido, claro, y luego vuelve a volar. Entonces para ellos era el que también podía volver a vivir. Claro. Y bueno, también llega aquí el catolicismo con la resurrección, y entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, tampoco con el sacrificio de sangre. O sea, porque ellos están diciendo, bueno, aquí hacen sacrificios de sangre, están así,
pero ellos también cuando les dicen que hay una transubstanciación en lo que esto se va a convertir en el cuerpo de Cristo y esto en la sangre de Cristo, pues para ellos también es un sacrificio, un rito que está recordando un sacrificio de sangre. Entonces para ellos pues no había tal, que hay una madre tierra. Pues nosotros tenemos a la Tonanzi. La Tonanzi era nuestra madre tierra. La representación de Quetzalcóatl, pues incluso físicamente coincidía con la que ellos les estaban presentando. Sí, incluso el rito de adoración de la Tonantzin es donde actualmente es el Cerro de Tepeyac. Exacto. Se apareció la Virgen Exacto. María, ¿no? Y bueno, pues también de toda esta parte que, bueno, nos gustaría que nos platiques dónde pueden conseguir tu libro. Pues miren, lo pueden conseguir en la Universidad Panamericana y en las librerías de Péndulo. Está ya en la venta en Péndulo Zona Rosa, en San Ángel, en la de Polanco. Todas esas librerías ya lo están y se está trabajando en más librerías. Ok, y para la gente que nos escucha en Europa, en Sudamérica, ¿Cómo lo ¿está en línea también? Lo van a sacar en línea, pero yo quiero agradecer a la editorial que la publica, que es la editorial Notas Universitarias, NUN, las cuales tienen una página en redes sociales y si ustedes les escriben seguramente se los harán llegar. Y a nuestros amigos que nos escuchan en provincia vamos a tener presentaciones. Vamos, por ejemplo, el próximo viernes estaremos en Aguascalientes, es decir, ¿es viernes o es sábado? El 19, después el 24 estaremos en Guanajuato. Ahí lo presentaremos también el 19 sábado. El sábado 19 vamos a tener una presentación para todos mis queridos paisanos de Aguascalientes. Ojalá que pudieran acompañarnos. Esta presentación les digo inmediatamente dónde va a ser. Va a ser a las 5 de la tarde en el auditorio del Centro Genealógico del DIF estatal. Avenida de la Convención 1914, esquina Avenida Mahatma Gandhi. La de Guanajuato está más fácil, es en el Museo de la Alhóndiga. Entonces ahí lo vamos a tener que a presentar y ahí vamos a llevar copias. También vamos a hacer llegar copias, vamos a estar presentes en la Feria del Libro de Guadalajara a inicios de diciembre. Pero pues nuestros amigos que nos escuchan fuera la editorial, yo creo que podría ponerse en contacto con ustedes para saber de qué manera poderles hacer llegar el libro y posteriormente tenerlo también en venta en línea. Y bueno, esto porque también en la Ciudad de México vas a tener este jueves, ¿no? Este jueves los invito muy cordialmente a la presentación. Si ustedes van y dicen que nos escucharon en este programa en Radio Sofando, se les va a hacer un 25% de descuento en la adquisición del libro. Va a ser en la Universidad Panamericana, que está en Augusto Rodín, en Mixcoac, a las 6 de la tarde. Va a presentar el libro la doctora Virginia Aspe Armella y el doctor Carlos Fernández del Castillo, un es doctor en filosofía, especialista en filosofía mexicana, y el doctor Fernández del Castillo, él es especialista en historia de la medicina, porque como bien decía Pedro, el libro también toca partes de la ciencia, de ahí el nombre, filosofía, medicina y ciencia. Entonces hablamos de aspectos científicos de esta civilización como de aspectos médicos. Los aspectos médicos eran muy importantes, piensen ustedes que ya hacían cirugías, ponían lo que podemos conocer como clavos intermedulares, hacían trepanaciones de cráneo, incrustaciones dentales que son muy difíciles de realizar y sobre todo de manejar el dolor. Las obstétricas también tenían un papel muy importante, se utilizaba el temazcal, pero también para curar las heridas y lo más importante, el uso de la herboristería. Somos el segundo país en el mundo con mayor número de plantas medicinales. Y de eso estaban muy conscientes los españoles cuando llegan, se dan cuenta de este avance y pues ya aunque traían a su médico, pero no, mejor nos hacemos curar de esto. Lo cual habla de otro elemento muy importante. Si se hacían curar de nuestros médicos, quiere decir que nuestros médicos, los Tixil, tenían una ética médica. Esa ética médica es la que les permitía también curar al enemigo. Por ejemplo, las heridas
las desinfectaban con la orina. Para curar esa herida, después colocaban tortilla, maíz mojado, el cual cada que se podía lo estaban cambiando para que se humedeciera y se formara hongos. Estos hongos eran el antecedente de la penicilina. Y así muchas cosas, o sea, la higiene que tenían ellos. La higiene que tenían ellos era importantísima, desde la higiene bucal en la que se utilizaba el maíz quemado, también tenían sus desodorantes, el baño era muy importante, e incluso fue tan importante que también se convirtió después en un enemigo porque llegan enfermedades desconocidas para ellos como la viruela, y aunque a los españoles les dicen no se bañen porque así es como más se va a transmitir, ellos insistían en bañarse. Cuando el promedio de vida en Francia en ese momento era de 28 a 30 años, en nuestras tierras llegaba de 37 a 40 años. Eso ya nos habla pues del alto nivel que tenían en el cuidar su salud. Después estamos hablando de la construcción de pirámides. Imagínense, pues si hubiera habido epidemias, cuántas nos hubiéramos encontrado de tumbas con grandes fosas, como lo encontramos incluso cuando fue la construcción del canal de Panamá, de que hubo epidemia. Aquí no hay nada de eso. Y se eso controlaba. en tu capítulo 4 y 5. 4 y 5, ahí me fue de mucha ayuda los estudios realizados por el doctor Carlos Viesca Treviño, a quien le agradezco mucho, que fue el que hizo la primera presentación de este libro a fines del mes pasado, y que pues es uno de los pioneros de la filosofía, de la medicina prehispánica. Aquí en este libro trato de conjuntar, por ejemplo, había escrito sobre filosofía del México antiguo varios, entre ellos quiero recordar al maestro Miguel León Portilla, recientemente fallecido. De medicina prehispánica, Carlos Viesca, de herbolaria, Carlos Lozoya, pero no había un libro que conjuntara todo esto, y es lo que se ha pretendido hacer. Sí, lo que pasa es de que estaba leyendo algunos de los capítulos y me quedé con con lo que habías dicho de los sacrificios humanos. Creo que sí me gustaría hablar un poco de esto, porque es lo que más se ataca, ¿no? Cuando se habla de estas épocas de el Día de la Raza, o día como lo queramos mencionar, el 12 de octubre, en donde llega Cristóbal Colón, el problema es que dicen, es que se les quitó estos actitudes genocidas de estar matando y matando y matando, cuando nosotros nos damos cuenta que el genocidio que se hizo con la conquista fue mucho, mucho mayor que cualquier otro genocidio que tengamos en la historia de la humanidad. Entonces, creo que si pudieras hablarnos de este sentido de los sacrificios humanos, porque, vamos, si nosotros vemos que para los habitantes de la antigua Náhuatl había otro tipo, o sea, había otra concepción acerca de la muerte, es decir, que no es de que te morías y te ibas al cielo o al infierno, sino que había diferentes niveles de muerte. Nosotros en Radio Sofando hablamos hace tiempo de este, pues ahora que ya son las fechas de la muerte, de los días de muertos, pero a grandes rasgos había diferentes niveles. El primero era cruzar un río, entonces si no habías tenido un perro, pues ya no. Y el alma se quedaba ahí, se deshacía. Después tenías que irte corriendo para pasar unas montañas para que no te aplastara, ¿no? Sí. Entonces, si uno va viendo, había una montaña de navajas, había viento, vamos, había muchas, había un tigre gigante, una iguana también, ¿no? Entonces, y si yo lo veo desde ese punto, si dijera, pues cuando me muera voy a tener que correr muy rápido, voy a tener que hacer esto, el otro, creo que si te dan la opción de que eres alguien muy, muy bueno, ya sea como guerrero, ya que sea, o por ejemplo mueres en el parto, o eres alguien muy sabio, creo que si ya te pasas todo estos niveles que había, pues con gusto entregas tu corazón, porque ya no tienes que hacer nada más de lo anterior, ¿no? Sí, porque aquí, como tú bien decías, es el tipo de muerte el que te coloca en un determinado nivel celeste. Entonces era, pues eso, algo muy importante. Y también era importante
el papel de la mujer en la sociedad de la náhuatl, de la que después hablaremos, pero ahí también no es que dijeras, bueno, el guerrero tiene la oportunidad, pero la mujer que no va a la guerra, ¿cómo le va a hacer? No, Sí. el parto era considerado una batalla y entonces ella también tenía ese derecho. Ese honor, ¿no? Ese honor de poder acompañar al sol. Pero no creo que exista una civilización grandes como estas en la que no haya habido un sacrificio. Había sacrificios, sí. En el último periodo, es el que más conocemos desgraciadamente, y ahí Tlacaele había cambiado un poco la historia de este pueblo, se había querido inventar una nueva historia, y entonces pues se incrementó un cierto número, pero con un sentido muy religioso, porque como es la formación del quinto sol, o la formación del quinto sol se da con un sacrificio, con el sacrificio de Quetzalcóatl, y es gracias a eso que se da vida al Macehual. Es decir, Quetzalcóatl siendo a la región de los muertos, toma los huesos, los baña con la sangre, con su sacrificio de su miembro para poder hacer al hombre que habitará en el quinto sol. Entonces sí, si Quetzalcóatl había dado su sangre, pues nosotros también teníamos que haberle dado la sangre, y se empieza un ritual del que se aprovechan los españoles para considerar pueblos salvajes, pueblos incultos, y bueno, pues los estamos liberando de todo esto. Yo creo que mucho hubo de mitos y mucho también de mala interpretación. Primero, si nos damos cuenta, en realidad el único que nos está hablando de haber presenciado, estoy diciendo, un sacrificio humano, es Bernal Díaz del Castillo. Y Bernal Díaz del Castillo lo dice en el momento que escribe la historia verdadera de la conquista, que pues de donde lo ve, pues tendría que estar mínimo a 2 kilómetros. Yo no creo que haya tenido una vista de águila para poder verla. Tampoco no es verdad. No, ni tampoco todo esto que nos están haciendo creer, en que dicen, es que, ¿saben qué? Que los ponían en la piedra, los ataban de las 4 extremidades y con el cuchillo de obsidiana los abrían y sacaban el corazón, y entonces hay los dibujitos esos que parecen algunas escurriendo la sangre. La sangre no puede ser tan líquida, oigan, ni que tuvieran agua para que hubiera llegado a todos los escalones de la pirámide y todo. Existe, ¿no? La coagulación existe y se coagula rapidísimo, eso era imposible. Luego hay otros códigos en los que te están vendiendo aquí que trae 2 cabezas y todo, pero no sabemos ni cómo se interpretaban. Claro. Porque pues hay veces que tú puedes hacer un dibujo de un ser imaginario y no por eso quieres decir, mira, aquí quería decir que tenía 2 cabezas. O como en la India que hemos visto a Vani que tiene, o Vishnu que tiene varias manitas, Claro. así. O Ganesh, que es un elefante. O el Ganesh que es mitad de elefante, pues no quiere decir que eso fuera tal como se nos está diciendo. Es una metáfora, ¿no? Es una metáfora, exactamente, como todo metafórico. O sea, ellos incluso cuando nació un niño, se le llamaba también a la niña mi piedra preciosa, al niño también con un lenguaje metafórico precioso, que no quiere decir que eso sea tal cual. Entonces hay que entender estos sacrificios. Y por supuesto que no era algo de salvaje, lo estábamos comentando también, que era muy fácil para ellos después haberse, digamos, adaptado a lo que les trae, porque también dentro de la religión católica nosotros celebramos un sacrificio de sangre. Entonces pues había que analizar, ¿y qué quiere decir eso? Que entonces estamos bebiendo sangre y nos tomamos sangre porque, oye, pero ¿qué crees? ¿Tú crees? ¿No crees que ese vino sea ya la sangre de Cristo? Sí lo creo. Entonces pues ¿qué es? Entonces yo creo que había que tener mucho cuidado con el tema de los sacrificios humanos, que ha sido muy manipulado, pero sumamente manipulado, y que fue una de las cosas que ayudan a la conquista, y que pues yo creo que sí, dicen pues ayudó a la conquista, no aquí en estas tierras, aquí fue la viruela, allá todo lo que se acuerdan de Bartolomé de las Casas, de cómo se tiene que enfrentar, de lo que dicen los reyes para justificar esto, pues todo se bastaba muy fuertemente en el sacrificio. Y pues lo peor es que nos hemos creído todo esto que nos han dicho.
Y yo creo que ese ha sido pues el mayor problema nuestro, que hemos sido, pues como lo decía al inicio del programa, educados como extranjeros incultos en nuestra propia tierra. Conocemos, sí, los clichés de la cultura grecolatina y un poco de otras civilizaciones, pero no conocemos lo nuestro, lo verdaderamente nuestro. Yo creo que en eso radica nuestra pobreza. Somos pobres en este sentido, ¿no? O sea, nuestra pobreza proviene de nuestra ignorancia. No sé si doy la idea de nuestra ignorancia y de nuestra desolación de estar, como diría Octavio Paz, perdidos en este laberinto. En 500 años hemos estado en un laberinto de la soledad, que no hemos hecho otra cosa, como lo decíamos al inicio del programa, de estar copiando modelos que no nos corresponden, modelos ajenos, y sistemáticamente y por ende despreciando lo nuestro, lo propio, y ignorando esto que es nuestra cultura. Y pues explotando también ferozmente al débil y tratándonos pues a nosotros mismos pues no como lo que somos, sino mansamente ante los pies del poderoso, que tiene que ser siempre visto como el colonizador. Y pues el futuro de la tierra, pues como decíamos, le pertenece a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que no son otros que los descendientes de nuestros abuelos, de los viejos abuelos, y pues que tienen que nos dejaron un milenario pasado, que tienen que conocerlo, porque ahí está la respuesta a muchas cosas. Sí, y bueno, pues a mí me gustaría plantear el tema de los sacrificios de sangre. Uh-huh. Si vemos, por ejemplo, las iglesias, pues todavía que hay las catedrales aquí en México, hay muchos Cristos ensangrentados. Mientras más sangre es mejor, en España sí están. Entonces, estos Cristos ensangrentados son muy milagrosos, pero estos Cristos aquí no se desarrollaron, vienen de Europa. Sí. Y que incluso, pues, vamos a ir registros de la Edad Media, donde en las ejecuciones públicas que hacía el Santo Oficio, la gente acudía con un pañuelo, con algo, a recoger la sangre de los que habían sido sacrificados, porque se tenía la idea de que esa sangre había sido purificada. Uh-huh. Y bueno, incluso aquí una de las famosas reliquias sagradas de la crucifixión de Cristo es la lanza del destino, uh-huh, que es una lanza de un soldado romano que le perforó el costado a Cristo, e incluso dentro del ritual de la Iglesia Católica se habla del agua del costado de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchísimas referencias de la sangre relacionada con la divinidad en el ritual católico y en la cultura europea cuando llegaron aquí a estas tierras, uh-huh, hace más de 500 años, y el argumentar que aquí eran unos salvajes, unos carniceros, unos genocidas, pues bueno, creo que fue más un discurso político que algo que obedecía a la realidad, ¿no? Uh-huh. Así es. Aparte, mira, si de verdad esta existía como tal, quiere decir que hubiera estado muy arraigada entre nosotros. Y en 500 años claro, no se ha hecho un solo sacrificio. Claro, claro. Entonces dices, pues si era algo tan arraigado, lo seguiríamos teniendo en nuestras comunidades. Y eso no existe, no se ha dado. Y como tú dices, pues necesariamente estas imágenes que vemos de todos estos Cristos ensangrentados no son propias, nos vienen de fuera. Claro. Y pues así tenían ellos que justificar de alguna manera. O sea, pensemos también, por ejemplo, en la Inquisición, en todos la gente que murió y que fueron sacrificados por esto. Entonces, que de alguna manera había que justificar esta conquista, sí. ¿Y cuál era la mejor manera de justificarla? Pues era a través de esto, a través de decir, oye, son unos salvajes, oye, están comiendo carne humana, lo cual también es un mito, no es una realidad. Incluso muchas veces hasta se podría decir, pues, como por broma, como lo hacía Diego Rivera cuando va a París y dice que él comía carne humana, pues lo hacía por burlarse de sus colegas parisinos y no solo franceses, sino de los demás que había allá. Pues aquí
también, o sea, no es verdad, es un mito que se les servía carne humana en los banquetes que ofrecía Moctezuma y que se hay. No. Luego el decir, oye, con el cuchillo de obsidiana se sacaba el corazón, ¿de verdad estamos tan seguros de esta precisión de maestros para poderlo sacar y sacarlo latiente y todo? Claro. No, bueno, no. Y bueno, es que aquí déjame decirte que el cuchillo de obsidiana sí era una maravilla de la tecnología, porque la hoja estaba tan afilada como, bueno, vamos, yo creo que más arriba de un bisturí en el grado de filo, pero vamos, para poder abrir el pecho Exacto. se requería una fuerza tremenda, poder hacer corte, vamos, con esa presión En las costillas. en las costillas, en fin, vamos. Y bueno, todo lo que se dice, ¿no? Que eran personas, sacerdotes que se bañaban con la sangre, se les hacía el cabello. se hacían costras, se veían negros. Y bueno, sí hay representaciones de sacerdotes así, pero era por el Tezcatlipoca rojo y el Tezcatlipoca negro. Y por Jipetoté, que se quitaba la piel, el que desollaba. El descarnado, ¿no? Pero eran representaciones simbólicas, ¿no? Es como si ahora en las representaciones de Iztapalapa, de la Pasión de Cristo, alguien se pone una corona de espinas. Sí. Sabemos que es una representación simbólica, hasta plástica, pero hasta ahí, ¿no? Sí, así es, eran eso, como tú bien dices, eran representaciones. Y sí, es verdad, el cuchillo de obsidiana era maravilloso, pero no para, como nos lo están haciendo describir en los sacrificios, sí para las operaciones. Claro. Y también se utilizaba en la cultura inca, como nos hablaba también Vicky, de que en el Tehuantinsuyo también están muy adelantados en la medicina. Se ha tratado de hacer operaciones con material incaico y se ha podido hacer las agujas, claro, que se hacían, se suturaba con el cabello, todo eso sí, pero no dentro de un sacrificio. Hacer esto hubiera sido pues imposible. ¿Y de dónde iban a sacar? Estaban las guerras, pues sí, pero para el número que dicen que había de gente que mataban, claro, al día, pues era imposible. Oye, y todos los cráneos que están ahí a la entrada del Templo Mayor no son cráneos de sacrificio, era la región de los muertos. Sí. O sea, no pueden captar el Zompantli, porque aquí está la inteligencia. Bueno. Aquí esto era lo que se heredaba, esto era lo que no se iba a perder, porque era lo que se heredaba, porque era el conocimiento de forma oral que yo te estoy transmitiendo. Y así es, porque mi abuela no me dejó ningún libro escrito y yo me acuerdo de las enseñanzas de mi abuela, no solo en la cocina, sino en la vida práctica y todo. Y ahí no hay nada escrito y te aseguro que mi hija también la sabe porque se las transmití yo y a mí me las transmitió mi madre y a ella su abuela, y así, hasta para hacer nuestro sabrosísimo pan de muerto, cada familia tenemos nuestras recetas pasadas. Entonces ellos sabían que eso tú lo tienes en la cabeza, porque aquí es donde estaba, pues acuérdense que ellos no hablaban de un alma, le damos el tema de entidades anímicas, que es otro capítulo del libro, en el cual decíamos que las encontrábamos en el hígado, en el corazón, y que también la teníamos aquí, en la cabeza. Por eso era el representar con esto. Y aquí hay otra parte importante, también en el cuerpo estaba representada la cruz. Claro. Porque también teníamos las extremidades, las superiores, y aquí que se nos cortaba a mitad para encontrar estas entidades anímicas. Entonces, yo creo que todo esto de los sacrificios, pues en realidad es más un mito que una realidad. Y no solo yo lo creo, hay muchos, como el maestro Bonifaz Nuños, también el maestro Guillermo Marín, en paz descanse mi querido maestro José Luis Guerrero, que sostienen estas tesis que dicen, no, oigan, espérense, por ahí no van. Eulalia Guzmán también. Qué importante es esta labor que estás haciendo con este libro, porque realmente muchas personas han vivido generaciones engañadas con este mito, ¿no? Sí. Este mito de que aquí había un salvajismo, o sea, era que no somos. Y mexicanos, o sea, yo no me estoy esperando claro. a gente que me digas que después les compartí ahí en redes sociales, y si ustedes también gustan buscarme en redes sociales, estoy
como Lourdes Velázquez Viva la Vida, un artículo que escribí con motivo de este 12 de octubre, y una amiga española me dice, bueno, pero festejemos el que nos encontramos, y no nos hubiéramos encontrado y todo. Pues, más allá, o sea, no es un español el que me está diciendo, no, está mal lo que dijiste y todo. Gente muy valiosa, gente que no voy a decir el nombre, pero maestros, a que los cuales he invitado a la presentación de este libro, y que me dicen, estimada Lulú, te agradeceré que me hagas el favor de decirme cómo lo hizo un pueblo sin lenguaje escrito para tener filosofía, ciencia y medicina, que es el título de tu libro. Es algo imposible. Los griegos no lo hicieron sino hasta que tuvieron lenguaje escrito. Sírvete perdonar que no coincidamos, pero yo a esta presentación no voy. Seguramente debo de tener una mente no educada, pero no puedo dejar de observar que todo esto me parece una aberración. Es una persona que tiene 3 doctorados. En filosofía, en medicina y uno en ciencias médicas y de la salud con especialización en bioética. Y te está diciendo eso, pero es por eso, porque no sabemos esas cosas. Entonces yo los invito a que lean el libro. Aquí también hay una parte en la que hablo de que pues sí, no había esta forma escrita, como decía este doctor que me escribió, que no conocían un lenguaje, pero sí que tenían un lenguaje simbólico. Escribían como por ejemplo los egipcios en papiros. Aquí se escribía en los códices, con pintura vegetal, con pintura animal, pero hay un capítulo dedicado a lo que era la tradición oral, a la crónica X también, o crónica 10, como se le conoce. Nosotros tenemos también algo muy importante, o sea, cómo se transmitían. Las cosas así eran como se transmitían. Muchas veces a los niños se les enseñan poemas, se les enseñan canciones en la escuela a través de una cuestión oral, la misma canción que aprendíamos nosotros de chiquitos, o sea, de Cricri o de Ping Pong, pues la siguen teniendo porque pues allá también había ciertos conceptos que se aprendían y se memorizaban, y otras se plasmaban en códices. Es que aquí primero tendríamos que precisamente dar conocimientos históricos para entender cómo es que fluye la cultura, cómo es que fluye el conocimiento, incluso la filosofía. Creo que esta persona que para contestarle a esta persona, también se debería agregar que incluso si nosotros analizamos la filosofía griega, los presocráticos no escribían, y se considera filosofía su conocimiento. Conocemos a Sócrates, y Sócrates no escribió, o no lo tenemos, o si llegó a escribir no tenemos nada de él, lo conocemos por boca de Platón. Porque en Grecia no sé, o sea, las personas, solamente los esclavos eran los que escribían. ¿Por qué? Y esa es una cuestión no solamente griega, sino del antiguo Egipto y de la antigua India, y que obviamente pues tendrá que ver en este pensamiento del antiguo náhuatl, en donde lo que acabas de decir hace unos momentos, que es muy importante la mente, es decir, la cabeza, en donde está ahí plasmado la parte fundamental como ser humano, que es la que nos vincula con Dios. Entonces, el hecho de que tú no confíes en lo que tienes tu mente, o sea, lo que puedes transmitir, o sea, es decir, que no desarrolles tu capacidad mnemotécnica, o sea, de memoria, esto te debilita como ser humano, porque se supone que tú tienes que desarrollar esa parte que es la que te vincula con Dios. Entonces, los dioses tanto egipcios, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Hermes, precisamente la escritura era para los esclavos, para los escribas, por si algo pasaba, ¿no? O sea, si te pasaba algo, allí quedara. Pero realmente el sacerdote, la parte más, las personas más, puedo decir, connotadas de la civilización, no podían estar escribiendo, tenían que desarrollar su mente. Y esto lo vemos en los griegos, lo vemos en la India, con esta, se me fue el nombre, Pedro, de los que eran orales, que se transmitían. No me acuerdo si eran no son los nagas, porque eso es música, ¿no? No, eran los Vedas. Los Vedas, no cualquiera lo aprendía, porque tenía que demostrar que tenía la capacidad
de memorizar y decirlo hasta en la entonación que tenía. Claro, la entonación, una cosa te cambiaba mucho, y en los códices un color, aunque fuera la misma figura o la disposición, cambiaba. Lo que tú dices es muy cierto, se predicaba en el ágora, y ahí era como se transmitía el conocimiento. Y volvemos a lo que insistíamos, para ellos la verdadera riqueza se encontraba en el conocimiento. Por eso decíamos que las plumas tenían un gran valor, porque la pluma era los conocimientos adquiridos. Pero entonces lo que tú podías heredar, la riqueza que tú podías dejar, era tu pensamiento, tus conocimientos. El rico, o sea, no era el que tenía bienes materiales, sino el que tenía mayor conocimiento. Es más, ni siquiera existía la moneda. ¿Y por qué no existía la moneda? No porque no hubiera metal, sino porque no se entendía acumulación de bienes, sino acumulación de conocimientos, lo verdaderamente importante. La moneda eran granos, era el cacao, porque eso se echa a perder. Esto tú no lo puedes guardar. Yo no puedo guardar ahí mis granos de cacao porque se me van a podrir, lo tengo que hacer circular. No lo puedo almacenar. En cambio el conocimiento sí, ahí te cambiaba ya toda la perspectiva. Y qué bonito es, de verdad, pensar que yo lo que le voy a heredar a mis hijos pues es el conocimiento. Y hay algo muy importante, nuestros anahuacas, llamados mexicanos, pues son personas con conocimientos y con educación, que no siempre es lo mismo. Una persona puede tener conocimientos, pero no tener educación. Y qué educados que eran. Y es de las cosas que se han preservado. O sea, así como decimos, oye, pues no ha habido un sacrificio en 500 años, no, pero cómo siguen siendo educados. Si tú vas a las comunidades de Oaxaca, a las comunidades de Chiapas, cómo te abren la casa, cómo te reciben, cómo te ofrecen, cómo te saludan. El europeo, cuando viene, en cambio, ya no estoy hablando de comunidades, o sea, dice, oye, qué educados que son los mexicanos. Entonces dices, ¿cómo educados? Ay, sí, todos dicen por favor, gracias. Mi esposo, que es extranjero, dice, oye, cuando tú hablas para pedir una información, disculpe que la moleste, ¿me podría usted decir? Se dice, o sea, un europeo te habla y dice, me dice cuál es el número de tal y tal, a quién me debo de referir o todo. Y nosotros, disculpe que la moleste, ¿por qué la vas a molestar? Está ahí haciendo su trabajo, o sea, pero todo eso y más somos nosotros, educación, conocimientos, y porque así lo estamos heredando. En esta cultura del antiguo Anáhuac era el respeto del alma con el alma, del corazón. Sí. O sea, yo te veo a ti y veo tu rostro y quiero percibir tu corazón, y también tú ves mi rostro y percibes mi corazón. Entonces no solamente es hablar, sino es estar viendo el corazón y el rostro, que era importantísimo para Era pueblos. Importantísimo, era yo te miro y tú me miras, tú comunicas y yo te comunico. Algo que nos hace ser personas. Y uno dice, oye, ¿cómo que nos hace ser personas? Explícame. Sí, estaba en esa mirada. Porque yo puedo ver a una rosa o a un objeto y no me transmite. O sea, la puedo ver y quien tiene las emociones soy yo. Sí. Ya con un animal es un grado más avanzado. Ya él me puede decir, pero no me comunica. En cambio, entre personas nos comunicamos, conozco tu rostro, veo tu corazón. Muchas veces, como dice el dicho, una mirada dice más que 1000 palabras. En esa mirada hay mucha comunicación y el mirar se da solo en las personas. Y muchos términos de nuestro náhuatl que seguimos conservando nos dan una idea tan hermosa de lo que somos. O sea, es muy bonito, y en España cuando se los digo a los bolos, a mis amigos los toledanos, ya apenas me ven, me dicen, quiero que me apapaches, quiero un apapacho. Sí. Acariciamos con el alma, eso es apapachar. Qué bonito, estamos acariciando más allá de lo físico, más allá de lo material, y eso solo se puede dar entre personas. Y bueno, pues aquí, de hecho, este tema lo llevó a la filosofía Juan Jacobo Rousseau. Él justamente pensaba que aquí toda esa parte de camaradería, de educación,
él pensaba que era naturaleza humana, él por eso decía el buen salvaje, ¿no? Pero no despectivamente. No, él pensaba que la naturaleza del ser humano normalmente era así, y que aquí pues no se había corrompido por toda la cultura que había en Europa. Pero algo que no se dio cuenta nuestro amigo Juan Jacobo Rousseau es que toda esa camaradería era producto de una visión del mundo, de una educación, de una cortesía que pues era parte de la educación misma de las personas, ¿no? Y es algo que era parte constitutiva de nuestros pueblos antiguos y que gracias a todo este proceso de educación todavía lo seguimos practicando, ¿no? Así es, así es. Yo los invito nuevamente, si me permiten, a que no dejen de acompañarnos, si es posible, este próximo jueves a las 6 de la tarde, porque creo que también las aportaciones que nos podrán hacer desde su área, la doctora Virginia Aspe, como médico, el doctor Carlos Fernández del Castillo, acerca de este libro, pues pueden ser muy interesantes. Aparte es un libro muy fácil de leer, no es un libro complicado, tiene un lenguaje sencillo que fluye, como diríamos nosotros, no es tampoco muy abundante. El libro tiene 215 páginas y con letra grande para que también, yo que ya no veo muy bien, una de las primeras cosas que le recomendé al editor es no usen letras tan pequeñitas porque luego es un problema leerlo. Y sí, vamos a tener la versión en electrónico, también ya va a estar lista en enero la versión en italiano, pero la versión impresa, yo creo que siempre el tocar físicamente un libro, siempre es muy bonito lo que se hace, eso también es parte de la emoción de sentir y poder leer directamente el libro. Y bueno, quisiera que, lo que pasa casi me gustaría que hablaras de todos los capítulos, obviamente no se puede, ¿no? Por el tiempo. Pero los invitamos a que vayan a la presentación. Pero sí me gustaría que mencionaras la parte de la mujer, ¿no? O sea, la presencia de la mujer, porque obviamente nos están escuchando desde Rusia. Entonces, obviamente ellos no van a poder es estar y desde la región, el Krai de Yabarovsk en Rusia. Allá creo que son 15 horas o 19 horas de diferencia, no, o sea, porque están cerca ya del mar de Japón, o sea, la parte ya de Rusia que está junto a también frontera con China, pero que da al mar de Japón. Entonces, agradecemos a quienes nos están escuchando desde esas latitudes porque es otro horario completamente, no sé qué hora sea, pero es el CAI de Yabarovsk, es una comunidad latina que está escuchándonos desde allá. Entonces, sí, para estas personas que pues no van a poder ir a tu presentación, ¿cuál es el papel, ¿no?, de la mujer? Pues mira, antes que nada, un saludo a Rusia. Yo soy una enamorada de San Petersburgo. Siempre digo que para mí una de las ciudades más bellas es la ciudad de San Petersburgo. No conozco desde donde nos están escuchando. Conozco sí Moscú y otras ciudades, pero San Petersburgo es preciosa y espero poder regresar pronto. La primera cuestión que se me plantea es, oye, ¿cómo sabes tú cuál era el papel de la mujer de la náhuatl? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos comprobar que lo que tú me estás diciendo no te lo sacaste de la manga, sino que realmente existe? Pues mi primera fuente fueron los huehuetatolis, estos discursos que se dan y que se transmitían de forma oral. También los códices me dan una idea muy clara de cuál era ese papel, y el pensar que, por ejemplo, lo que decíamos cuando hablábamos de la educación, que a la niña también se le daba una educación en una escuela equivalente al Tepochcali para varones, estaba la de ellas. Entonces, pues en todas estas cosas nos basamos. Entonces podemos decir que en la civilización de la náhuatl, en la época, no me gusta decir en la época prehispánica, tampoco es otra de las propuestas de este libro, una terminología que me gusta mucho, es en la época precuautémica. En la época precuautémica a la mujer se le veía como un complemento, o sea, el varón y la mujer juntos formaban una unidad, no era uno más y no era uno menos. Tan es así que había una dualidad, lo hemos dicho cuando hablábamos de Ometeotl, que tenía la parte femenina y la parte masculina, pues estos contrarios también se daban en el varón y en la mujer. Entonces,
La mujer tenía una tarea específica, el varón tenía una tarea también específica, pero que ambos se complementaran. No es que uno fuera más o que uno fuera menos, o como pues decía, que la procreación fuera única y exclusivamente la misión principal de la mujer, el dar vida a los nuevos seres era su misión principal. No. La riqueza, pues era, sí, de la ascendencia era un bien muy preciado en ellos, pero la mujer tenía la parte delicada, la mujer también tenía la parte de la belleza, la mujer era parte de ese floricanto, también tenía unas tareas importantísimas como era el maíz. El maíz en esta civilización era algo muy importante porque es lo que permite desarrollar una civilización. Es decir, hasta que no se tiene un grano como alimento básico, se puede seguir siendo nómadas. Cuando se establecen es porque ya se tiene un grano básico. La encargada de cuidar este grano era la mujer. Y obviamente después de cuidar este grano que teníamos ya, pues el maíz, hacer con ella los alimentos que enriquecían a todos. Entonces esa función venía reconocida, no es que dijeras, oye, pues esto estás ahí, esto, no, y se le llamaba a través de estos huehuetatolis la turquesa, el jade precioso. Entonces por eso digo que era vista como algo no solo muy valioso, sino también como algo muy precioso. Hay algo que me gustaría leer para recordar al maestro León Portilla, que resume en estas palabras la consideración del estatus de la mujer náhuatl. Al convertirse en madre, es ser que continúa el trabajo de los dioses. Por medio de bellas metáforas se define su naturaleza, haciéndola merecedora de todo respeto y de todo honor. Además, palabras como el rescoldo del hogar, luz, tea, espejo, definen a la mujer en los códices como el alma de su hogar y de su familia. La atención del embarazo y del parto ofrecen un excelente ejemplo de la sólida integración entre elementos religiosos, creencias mágicas y la aplicación de conocimientos obtenidos por observación, notándose la más completa congruencia tanto en sus fines como en sus contenidos. Claro, esta visión no es única del maestro León Portilla, esta visión es compartida por otros autores, historiadores, filósofos y antropólogos como el maestro López Austin, entre otros. Y pues debe de ser, yo creo que difundida, debe de interpretarse también que la mujer era pues diferente al hombre, que tenían diferencias muy evidentes y en eso estaba su riqueza, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental y en el aspecto sentimental. Había estas diferencias que se complementaban, no que se opusieran, no que unas fueran más que otras, eran simplemente diferencias que ayudaban a complementarse, a formar un todo. Bueno, lo que pasa es de que no quisiera cortarlo con comerciales, pero porque es que ya desde aquí horas tenemos que... ¿Cuánto llevamos? 1 hora y media. 1 hora y media. En cada hora. Sí, continuamos porque nos están viendo también por video, entonces, o sea, cortarlo se me haría muy abrupto y ahorita todo lo que estás comentando, el hecho de que creo que en este momento nuestra cultura mundial, o sea, quiero mencionar, la cultura mundial debería de tomar estas enseñanzas. Esas enseñanzas de, por ejemplo, de respeto a la naturaleza, estas enseñanzas de equidad y de, exacto, de hacer que tanto el hombre como la mujer sean considerados iguales e indispensables el uno para el otro, que se hable de esta responsabilidad de cada quien que tiene ante su trabajo, ante su vida, pero ante el universo también. Entonces creo que esto, vamos, el libro La civilización de la náhuatl, filosofía, medicina y ciencia,
debería ser como un libro para los niños de primaria, de secundaria y de preparatoria, de que supieran qué tenemos, y no solamente a nivel América, sino a nivel mundial, el saber otro punto de vista, el comprender otra forma de pensar, que creo que es la que nos llevaría a rescatar a la naturaleza como de la barbarie que la está pues asesinando en nuestra cultura actual. Sí, yo creo que sí. Y pues gracias, ojalá que de verdad, pues si no fuera un libro de texto, que ya sería mucho pedir, sí que al menos los maestros informaran un poco más acerca pues de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, que no le den más peso, por ejemplo, ahora que se acerca el Día de Muertos, a un Halloween, que a esto que nosotros tenemos tan bonito, que es nuestra fiesta del Día de Muertos, que hablen de nuestro Toltecayo, que era pues nuestra armonía para el vivir, que hablen de la ética pública que teníamos, y pues este arte de vivir en equilibrio se debe de enseñar porque es parte de los ideales educativos de el Anáhuac. El respetar la tierra, no es que la respetes, es que eres tú parte de la tierra. Al ser tú parte de la tierra, así como te amas a ti, amas a la tierra. Y entonces el problema es que no nos amamos a nosotros mismos, pues entonces cómo vamos a hacer esto, ¿no? Fíjate que lo que comentas de estas tradiciones que tenemos de Día de Muertos, creo que están llegando a otras partes, ¿no? O sea, creo que, sí, en este caso ya no me preocuparía por el Halloween. Creo que es el revés. Te lo digo, hace un año precisamente, en el anterior festejo de Día de Muertos, que no es nada más 1 y 2 de noviembre, sino son más días. Son más días. Yo vi a unos niños que estaban pidiendo su calaverita, pero en lugar de traer sus disfraces de Halloween, de fantasma y lo que sea, uno venía de Zompantli. O sea, su cara era una calavera, y se había puesto como un cartoncito con con otras calaveras, o sea, 3 arriba, y la de él era la de en medio de la segunda fila, y la otra calaverita, o sea, la otra fila le cubría el pecho. Y de atrás también, y era una cartulina negra con calavera de gis. O sea, era algo tan sencillo que yo creo que no le llevó más de 20 pesos el hacerla. Y se veía, ahora era la sensación, o sea, estaba repleto de dulces que le estaban dando, porque era completamente original, era muy sencillo, y no era nada comercial, ¿no? O sea, se ve que lo había hecho él. Entonces, en este caso, creo que hay una tendencia a que nuestra cultura se vaya expandiendo. Sí. O sea, con las redes sociales, con internet, se está expandiendo y ya se está haciendo. No tenemos que matar a nuestra muerte mexicana, a nuestra Catrina. Es triste que sí se expanda a través de extranjeros, como por ejemplo en el fin del 007, cuando se ve ese desfile, ¿verdad?, de Catrinas, y que ahora ya lo estamos haciendo en la Ciudad de México, y pues no se hizo hasta después del film, todo, pero bueno, ahora ya se está haciendo también en Italia. Creo que en la gran mayoría de las ciudades va a haber un desfile de Catrinas, en Génova y todo, pero pues yo creo que esto es importante, pero también es importante lo que tú decías, para nuestra naturaleza, para todo, el volver a esta cultura, el volver a la civilización de la náhuatl. ¿En qué sentido? Aquí nos educaban no de una manera escolarizada, o sea, tenemos que regresar a esta idea de la educación que se preparaba, que es una educación no académica, es una educación en valores. Esta educación en valores era la educación ancestral, y esa, como lo hemos repetido, se transmitía a través de la tradición oral a las familias, y esto les permitía comer de la nada, respetar de la nada. O sea, esos valores ancestrales que se tienen en muchas familias vienen de esta educación, y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar, y es una manera de respetar
también a la naturaleza, nos enseña también a respetar a la tierra y que la tierra nos dé sus frutos. Pero esto no lo vas a aprender en algo escolarizado, en algo académico. Esto se aprende a través de una tradición y de una educación en valores. Y yo creo que eso también hay que fomentarlo y mucho. Y bueno, ¿nos puedes volver a repetir las presentaciones que tienes tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades? Y bueno, y también si alguien te quiere invitar a algún otro país para que lo vayas a presentar, creo que estás abierta, ¿no? Sí, creo que estamos más que abiertos, claro que sí. Pues miren, ahorita tenemos presentaciones en, como les dije, en Aguascalientes el día 19, en Guanajuato el día 24. Estamos, después me voy yo ya el 28 de octubre, me voy a primero España. Ahí tuvimos un programa que se llama Mexicanos en España, en el que hicimos una entrevista similar a esta con el libro y en el que también tendremos una presentación del libro, para después ir a Italia, donde terminaré las pruebas de la edición en italiano y regresar a principios de diciembre a México para ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero pues mi correo es lvelázquezg, Velázquez las dos con z, lvelázquezg @up.edu.mx. Y pues sí, estamos más que contentos si se nos permite pues transmitir esto, transmitir también pues cómo se debe amar pues nuestras plantas curativas, nuestra herbolaria, todo esto es parte de una gran tradición. No debemos olvidarnos de los valores, de la herencia que nuestros viejos abuelos nos han dejado. Y yo quisiera pues terminar con lo que es el inicio. Terminamos con el inicio de este libro y dice: Tlalpalistli significa lo que nos compete preservar. Así lo hacemos nosotros, también para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que tienen nuestra sangre y color, los que saldrán de nosotros, para que ellos, cuando ya nosotros hayamos muertos, también lo guarden. Esto está tomado del Códice de Mixcoacoyotl de Hernando Alvarado de Sosomoc. Y yo creo que es lo que nosotros, como padres, tenemos que hacer. Nos lo dejaron nuestros viejos abuelos, ahora nosotros, es nuestra obligación transmitirlo a nuestros hijos, que no se pierdan, que no sean pobres, que no sean ignorantes. Tenemos mucho y de qué sentirnos orgullosamente ricos de ser los herederos de una de las civilizaciones madres más importantes. La primera en tener un sistema educativo gratuito y obligatorio. Pues muchas gracias, Vicky. Qué bonito, es precioso. Y bueno, nuevamente, ¿el libro dónde lo pueden adquirir? En todas las librerías del Péndulo ya está a la venta, desde Polanco, Zona Rosa y Centro y San Ángel, también hay una Péndula en San Ángel, ahí lo pueden adquirir. En la librería de la Universidad Panamericana, también si alguien me dice, oye, pero a mí me queda muy lejos, ¿cómo le hacemos? Pues ya saben que a través de las redes sociales me pueden encontrar en Lourdes Velázquez Viva la Vida, y pues la editorial también tiene su página, Editorial NUN, así está en redes sociales, y seguramente ellos los apoyarán porque son muy disponibles para hacer llegar el libro. Y si van a la presentación este próximo jueves 17 en la Universidad Panamericana, pues les ofreceremos un 25% de descuento en la adquisición del libro, y aparte va a haber vino de honor, bocadillos y demás. Y también lo vas a autografiar. Por supuesto. Sí. Y bueno, ¿cuánto cuesta el libro? Miren, el libro tiene un costo de 350 pesos. Ese es el costo que se ha fijado, pero les digo, si van a la presentación les hacemos su descuento, seguramente. Y bueno, también quiero pues pasarte los saludos que te envían desde Holanda, también de aquí desde la Ciudad de México, desde Colombia, te manda saludos Pepe Grillo Río Serna, desde Colombia, te manda saludos a Amrani Tarek, desde Holanda, Alfonso Flores, desde Colombia también,
también te manda un saludo. Daniel Ortega Robles desde el Estado de México, Guillermo Ramírez Escobar desde Oaxaca, Marco Rodríguez desde la Ciudad de México, Juan Pérez Rodríguez, en fin, vamos, hay muchísimos saludos. Pues muchas gracias a todos, sí. Un cariñoso saludo para todos. Colombia, ya acabo de regresar y ya quiero volver a ir por unas arepas, así es que esperemos que la Universidad del Atlántico o allá en Medellín, donde estuve recientemente, nos inviten porque no vemos la hora de regresar, pero bueno, hay que reconocer, ya tenemos una invitación para la Universidad del Valle, cuando es en Cali, sí es en Cali, la Universidad del Valle, vamos a estar en el mes de mayo con ustedes y vamos a llevar ejemplares del libro para que los puedan adquirir allá. Bueno, pues ya tenemos que despedirnos. También pues agradecemos que nos hayas muchísimas gracias, soy yo que está agradecida y que asistan a tus presentaciones y bueno, y también puedan leer y disfrutarlo. Yo creo que este libro hasta lo pueden leer en familia, ¿no? Como si fuera tipo... Y por capítulos, porque no son seriados, entonces sí. A lo mejor pues un día pueden leer 3 paginitas o un capítulo, porque los capítulos son breves, salvo el de la medicina, que es el más extenso, se pueden leer y pueden comentarlos y van a ver cómo los niños se apasionan, se ponen muy orgullosos. Han ido niños a la presentación y se acercaban, había uno, Diego, mi ahijado, que me dice, ¿de verdad todo eso hacíamos nosotros? Le digo, sí, claro. Es realmente muy importante, ¿no? Rescatar esto, validarlo sobre todo. Validarlo, porque ahí está y no lo queremos ver, pero ahí está, y sentirnos pues orgullosos de lo que eran nuestros viejos abuelos y de lo que nos toca a nosotros ser parte, porque como decimos, pues ya tenemos un mestizaje físico, pero pues ahora que también se dé ese mestizaje cultural, porque hasta ahorita lo veo solo de una parte. Bueno, pues te agradecemos y bueno, agradecemos a la doctora Lourdes Velázquez, profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana, vicepresidente de la Federación Filosófica de la Sociedad Internacional de Sociedades de Filosofía. La FISP. Tiene la licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, maestría y doctorado en bioética, tan importante también para nuestro tiempo, o sea, conocer sobre ese bioética. tema. Ya otro día haremos un programa sobre el tema de bioética. Ahora, por ejemplo, cómo se ha desarrollado el tema de los cuidados paliativos en nuestro país, creo que es muy importante. Uh-huh. Sí, me interesa mucho ese tema de los cuidados paliativos. Y bueno, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autora de libros, diversos libros, capítulos de libros y diversos artículos publicados en México y en el extranjero. Su carrera académica y su actividad de investigación se han desarrollado con continuidad en 2 áreas fundamentales, la bioética y la filosofía del México antiguo, y pues precisamente este libro, La civilización de la náhuatl, Filosofía y Medicina y Ciencia, de Lourdes Velázquez, pues se inscribe precisamente en esta línea, cuyo contenido refleja los temas tratados en cursos, seminarios y conferencias dictados en diversos países de América, Europa y Asia. O sea, qué importante, ¿no? Es lo que es tu trabajo, o sea, a través que desgraciadamente ha sido más valorado en el extranjero. Lo que me han pedido de hablar de México ha sido más en países pues más allá de nuestras fronteras. Esperemos que también aquí pues se sigan interesando. Y una cosa que me gustaría, si me permites comentar, Vicky. Si hay alguien que no puede adquirir en estos momentos el libro y que esté interesado, yo le quiero agradecer a César García Pavón, que me ha apoyado dándome una columna en una revista digital que se llama Carta de México. Entonces ustedes pueden localizar a través de internet Carta de México, y ahí al final de la página, porque es un periódico digital, encuentran las sesiones, y hay una sesión de opinión en la que hay una columna que se llama Toltecayo, Cultura Viva, y gran parte de esos artículos son este libro, la recopilación de, yo creo, el 50 o el 60% de los artículos de mi columna los pude plasmar en este libro. Entonces,
Pues si ahorita mismo alguien quiere y dice, oye, pero a mí me interesaba la educación, ahí la tienen. El papel de la mujer en el Anáhuac, los sacrificios humanos. Y otros temas que no aparecen en el libro, como son los voladores de Papantla, como la tradición de Día de Muertos, lo van a encontrar en Carta de México, en la columna Toltecayo, Cultura Viva. Qué bueno que lo comentas. Y bueno, Pedro, nada más nos resta que nos comentes que en lo que vamos a ver ya comenzamos octubre y vamos a cambiar completamente la programación de Radio Sofando. Entonces, si nos puedes mencionar. Sí, bueno, vamos a tener toda esta parte de, pues, lo que son cuentos y relatos de Un México Olvidado. Es producción original de Radio Sofando. Y bueno, además vamos a tener libros muy importantes. Vamos a tener El rostro de la muerte entre los antiguos náhuatl. Esto es con la voz de Eduardo Matos Moctezuma y la música de Antonio Cepeda, este audiolibro. También vamos a tener cuentos y relatos de Miguel León Portilla. Y además, bueno, pues vamos a tener toda nuestra barra de programas en vivo, donde, pues comenzando por las noticias que se dan de lunes a viernes a las 23 horas, los domingos a las 20 horas y las retransmisiones a las 12 horas, todo esto horario central de México. También les invitamos a que los lunes a las 16 horas nos acompañen en nuestras clases de introducción a la filosofía, pues que son clases que no se requiere tener estudios previos. Estamos hablando de los filósofos presocráticos, todos los lunes de 16 a 18 horas. Y a las 18 horas tenemos a Era Skender con su programa Post Humanitas, con temas de filosofía, pues analizados, y con temas también que no son de filosofía, pero analizados desde la perspectiva filosófica. Todos los lunes a las 18 horas, Era Skender. Los lunes a las 20 horas tenemos a Alex Tello en su programa El Extravagante y Curioso Mundo de la Imaginación. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas, con temas de la imaginación, mitología, criptozoología, leyendas, en fin, todo lo relacionado con la imaginación. Alex Tello todos los lunes, miércoles y viernes. Los martes tenemos pues a las 16 horas un programa con José Manuel López García desde Gijón, España, con el tema de Hablando de Filosofía. Todos los martes a las 16 horas, horario central de México, Hablando de Filosofía con José Manuel López García, que es doctor, periodista, doctor en filosofía desde Gijón, España. Los martes también, pero a las 17 horas tenemos a Soledad Hernández desde Madrid, España, con su programa Filosofía en la Onda, que es un programa dedicado a temas de la consulta filosófica. Y pues los miércoles los invitamos a que a las 20 horas nos acompañen con Alex Tello en El Extravagante y Curioso Mundo de la Imaginación. Los jueves a las 16 horas tenemos el programa de Filósofos Bajitos, que produce y dirige Soledad Hernández desde Madrid, España, con temas muy interesantes, pues comentados por los jóvenes de educación media superior. Todos los jueves a las 16 horas, Filósofos Bajitos. Y los jueves también, pero de 17:30 a 19:30 horas, tenemos a Tony's News, con lo más relevante e irrelevante de la semana. Tony's News, todos los jueves de 17:30 a 19:30 horas. Y los jueves, pero a las 20 horas, tenemos a Rosalía Bobón en Platicando con Rosalía Bobón, con Tony Mancuso, Federico Lamont, en fin, con todo un panel de pues invitados con temas de mucha actualidad, todos los jueves a las 20 horas, Platicando con Rosalía Bobón. Y los jueves a las 21 horas, de 21 a 23 horas, tenemos Luz en Vuelo con Miguel Ángel Gómez, que es un programa dedicado a la educación. Y bueno, aquí quiero comentarles que Miguel Ángel Gómez expandió su horario a los martes y jueves a las 21 horas, Luz en Vuelo, todos los martes y jueves de 21 horas a 23 horas. Y bueno, pues también tenemos al viernes a las 20 horas Alex Tello en El Extravagante y Curioso Mundo de la Imaginación.
Y pues también los invitamos a que a las 22 horas nos acompañen en la nave de los locos. Sí, a las 22 horas horario central de México naveguen en las aguas de la locura, que a través de la nave de los locos que conduce y dirige Pedro Tello, con los temas que los cuerdos no se atreven a discutir. Todos los viernes a las 22 horas horario central de México aborden la nave de los locos con Pedro Tello. Y también les invitamos a que pues nos acompañen todos los sábados a las 21 horas con Edmundo Albizu en su programa El Ayer que fue hoy, todos los sábados a las 21 horas y los domingos a las 14 horas horario central de México. Y bueno, por nuestra parte no nos queda más que despedirnos e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Radio Sofando. Y al terminar de esto, pues vamos a tener un audiolibro. Ahora ya estamos en octubre, en estas fechas, pues bueno, vamos a poner algunos de los audiolibros de Howard Philip Lovecraft con cuentos de terror, al igual que de Edgar Allan Poe. Entonces les invitamos a que pues no se vayan, nos acompañen, quédense con nosotros. Por nuestra parte nos escuchamos en vivo el próximo sábado a las 12 horas horario central de México. Hasta la próxima.